Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Como lo dijo la compañera, mi nombre es Gloria Isabel Muñoz, vengo de Medellín, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Quiero dar los agradecimientos inicialmente a todas las personas que nos acompañan hoy, al público presente. Me imagino que muchos tendrían muchísimas cosas que hacer el día de hoy, pero están hoy acá y eso se les abona. Agradezco también a la Fundación Gavia por la invitación, a su directora Catalina Bateman, a la Universidad de los Andes y por supuesto al Observatorio de Patrimonio Cultural y Antropología, a mis compañeros de ponencia, también un saludo muy especial. La ponencia tiene un título muy largo, pero también intenta describir un poco desde el inicio de qué se va a tratar como el asunto o los temas que vamos a tratar el día de hoy. Yo les voy a leer una pequeña introducción, posteriormente les voy a leer un testimonio. Durante el relato van a ver algunos testimonios. Cuando eso suceda yo les voy a avisar para que sepan que interviene la voz de una de las víctimas. Y también les traje como ambientación un video que luego del primer testimonio va a empezar a rodar. Son algunas imágenes de Medellín, posiblemente de un Medellín que muchos de ustedes no conocen, ¿cierto? Que no han visto en la televisión o no han ido en sus visitas a nuestra ciudad, pero es parte de nuestra realidad y es parte también de nuestra ciudad. Entonces dice así: reflexiones sobre el daño cultural por desplazamiento forzado en comunidades campesinas del departamento de Antioquia, teniendo Medellín como municipio receptor. Las relaciones entre desplazamiento forzado y la apropiación social del territorio, las prácticas culturales, son aspectos claves en los cuales se sustenta la presente ponencia. Con una lectura del territorio que trata de ir de lo general a lo particular, indica que el conflicto se manifiesta de diversas formas, afectando no solamente las tradiciones, sino también las formas de relacionarse de las personas, los imaginarios e incluso los propios proyectos de vida. Reflexionar en torno a la importancia de comprender y reconocer el desplazamiento forzado en un mundo globalizado, donde el mercado impacta de forma directa los derechos fundamentales como la vivienda, la salud, la educación, obliga a los académicos de las humanidades a plantearse la manera en cómo se asumen esos fenómenos desde la investigación y cómo se suscriben a la historia que va a contarse. De esta forma, es necesario plantear el cómo narrar los nuevos relacionamientos, los cambios y poner atención a las nuevas maneras de hacer de las comunidades y cómo ellas se disponen a dar solución a sus carencias, con base en la solidaridad y en la recursividad, pero también en medio de tensiones y luchas y desacuerdos. Es una necesidad imperante continuar con la tarea de dar a conocer, aunque sea en parte, la memoria histórica de las víctimas del desplazamiento forzado, como una realidad que trata de abrirse paso entre los discursos políticos, los análisis académicos, los enfoques jurídicos, y más cuando esa memoria histórica de las víctimas habla de violaciones a los derechos humanos. Testimonio, abro comillas. Mi historia comienza en el 2001. Soy desplazada de una vereda del municipio de Andes, Antioquia. Aislada del mundo exterior y preocupándonos solo de lo que pasaba en el entorno, no sabíamos de guerrilla, ni mucho menos de paramilitares. Toda persona que veíamos de verde era o policía o soldado, y la verdad no nos interesaba, pues las personas armadas siempre me han causado temor y desconfianza. Nosotros los veíamos pasar por nuestra finca de vez en cuando, pedían agua y nunca se les negaba, pues en mis principios de campesina siempre me inculcaron la amabilidad. Mi desgracia comenzó después de escuchar y saber que eran guerrilleros. El miedo nos invadió porque no queríamos problemas con nadie. Después de meditarlo y discutirlo con mi esposo, decidimos que nos marcharíamos para otro pueblito, pues la incitación y las propuestas para mis hijos no se hicieron esperar. Nos marchamos creyendo haber cortado de raíz el mal, pero vaya sorpresa, mis penas y problemas apenas comenzaban. Aparecieron en el pueblo unos hombres que se hacían llamar paramilitares y a los cuales todo el mundo les temía, pues su maldad y crueldad eran de alta fama. Reunieron a todo el pueblo en la plaza central y su discurso fue el siguiente: que todo aquel que hubiera ofrecido mínimo un vaso de agua a un guerrillero, sin piedad lo asesinarían.
Las amenazas nos hicieron esperar, porque éramos supuestamente auxiliadores de la guerrilla. La desesperación nos invadió y con mi familia decidimos que nos marcharíamos para Medellín y así empezar de nuevo. No fue fácil empezar, pues la pobreza y el hambre atacaron varias veces. Aún así, no desfallecimos. Nos tocaba sufrir y tocar puerta tras puerta, en pos de tener una vida digna y de sacar mis hijos adelante. Pero aquí estamos, mi esposo y yo, al frente del cañón y con la firme convicción de triunfar. Testimonio de Rosa Delia Berrío, municipio de Medellín, 2014. La metodología utilizada para esta ponencia es la siguiente. La información contenida en este trabajo empleó la técnica de recopilación de historias de vida. Por lo tanto, quiero agradecer a las personas víctimas de desplazamiento forzado que en medio del miedo y del dolor aún vigente por lo perdido han compartido a través de sus testimonios mensajes de resistencia y solidaridad. Previo al trabajo de escritura de estas líneas, se indagó por personas víctimas de desplazamiento forzado, mujeres, hombres y jóvenes que actualmente tienen su vivienda en barrios altos de la ciudad de Medellín, que viven a diario situaciones adversas, pero que a través de su autodeterminación y el desarrollo de nuevas capacidades para enfrentar los cambios y los desafíos que les impone la ciudad, logran sobrevivir, siendo la multiculturalidad su principal fortaleza. Cuando las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado u otra modalidad de violencia emprenden procesos de memoria histórica, avanzan en el esclarecimiento y la construcción de narrativas propias, constituyéndose en sujetos políticos, en la medida en que hacen uso de sus derechos y conocen la importancia de la verdad, la justicia y la reparación. Los testimonios permitieron construir estas reflexiones que vienen a continuación, alejadas en lo posible de discursos identitarios, de la manejada de lo imaginario, que según Henry Rouso, historiador, identifica como las características especiales de las representaciones actuales de la historia. En palabras más, palabras menos, es como un boom de los discursos identitarios en los que se han soportado ciertas recopilaciones de testimonios de las víctimas. La historiografía tradicional en Colombia cumplió generalmente funciones que sirvieron a las élites dominantes, a los vencedores, no solo de guerras, sino de la política, de la economía e incluso de la misma ciencia. Así fueron aceptadas públicamente versiones creadas por los centros de poder, reforzando las desigualdades sociales con el discurso de la construcción de la nacionalidad en menoscabo de los vencidos. La memoria histórica, que parte de los testimonios de las personas que han sido víctimas, y para este caso de estudio, víctimas de desplazamiento forzado, implica reflexionar sobre la cuestión del tiempo y sus diversas modalidades sociales, entre las cuales se puede incluir la práctica de la historia profesional, su elaboración, su lectura, sus usos políticos y culturales. Henry Rouso. En este sentido, como lo afirma Todorov, dar a conocer la recuperación de la memoria es indispensable, sin que esto signifique que el pasado deba regir el presente. La memoria ejemplar de la que nos habla Todorov es potencialmente liberadora, permite utilizar el pasado con visitas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas contra las que se producen hoy en día y separarse del yo para irse hacia el otro. Todorov. Apreciaciones iniciales. Las personas en situación de desplazamiento forzado, antes de tener esa condición y de que el conflicto rompiera sus dinámicas, son partícipes de una sociedad con sus particularidades culturales. Pero luego de que el conflicto les impide la continuidad de esas prácticas, se ven abocadas a generar nuevos entornos sociales. Según Pilar Reaño, comillas, la recuperación de la memoria tiene una importancia cultural y política, en tanto es un proceso que puede contribuir a la reconstrucción de tejidos sociales, al fortalecimiento de redes y a la recuperación crítica de procesos históricos. Cuando se naturaliza un problema y no se dimensiona el efecto que éste tiene al desarrollo de nuestro país, se niega la importancia de transformarlo. Aún hoy el desplazamiento forzado sigue siendo un tema de minorías, a pesar de su complejidad y de su continuidad. Medio siglo de conflicto no ha sido suficiente para alcanzar el nivel de conciencia que permita entender el dolor de miles de campesinos
que llevan en su piel las huellas del conflicto. En Colombia, en medio del conflicto armado interno, existen iniciativas para darle voz a las víctimas. Desde los años 80 y 90 aparecen algunas investigaciones a partir de relatos, especialmente de las víctimas de Estado. Es el caso, por ejemplo, de la toma del Palacio Nacional, del Palacio de Justicia, perdón. Se dan a conocer trabajos que ellos iniciaron en términos de reivindicación de las memorias acalladas, pero a partir de la Ley de Justicia y Paz del 2005, el Estado estableció la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, conocida como CNRR, dedicada a realizar informes de memoria sobre los hechos atroces cometidos por los actores armados, no todas las veces resueltos. La memoria se niega entonces a desaparecer, se inscribe entonces en estrategias individuales de supervivencia, con el temor y el miedo de la víctima, de ser señalados, de ser desaparecida, de ser asesinada, en una sociedad que no le ofrece garantías para elaborar su duelo, para expresar su angustia, su rabia, sus tristezas, sus desesperanzas, sus reclamos. Es un miedo que se convierte en una sombra de su cotidianidad, como un modo de vida que regula las comunicaciones, las respuestas, la resistencia y la memoria social. Pilar Reaño. El desplazamiento forzado es un delito que en Colombia ha sido permanente, pero solo a partir de la Ley 387 del 97, por la cual se adoptan las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, solo hasta 1997 se da la categoría de delito. En el 2013, la cifra de desplazados aumentó al menos en un 219.405 personas, hasta alcanzar, esta cifra es del 2013, 5.9 millones. Este dato lo trae Codex, que es la Consultoría para los Derechos Humanos. Entonces, lo que yo hice para la ponencia del día de hoy fue consultar en la página de la UARIP, que es la Unidad Nacional de Atención Nacional Integral, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ellos tienen en su página web, ustedes la pueden consultar, la Red de Información Nacional, y ellos constantemente están actualizando el número de víctimas. Entonces, la última información que traje es del 1 de marzo del 2016. Indica que en el registro último de víctimas suma 7.957.219 por todos los hechos victimizantes, y de los cuales 6.716.401 son pertenecientes al delito de desplazamiento forzado. Esto lo pueden consultar en la página de la UARIP. El desplazamiento forzado puede entenderse como una estrategia de intereses privados, relacionados muchas veces con la geopolítica, ajustados al manejo del territorio y de la población que habita en regiones geográficamente estratégicas. Es un control estratégico sobre ciertas zonas por los actores armados y la consecuente expulsión de sus territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos se puede explicar en la actualidad o bien por ser corredores de tránsito, zonas de retaguardia, de avanzada de los grupos armados, o por poseer abundantes recursos naturales, biodiversidad, agua dulce, yacimientos de hidrocarburos, carbón, gas natural, oro, platino, cultivos ilícitos e incluso megaproyectos de desarrollo, cuyo control es definitivo en un escenario de guerra. Por esta razón, no es correcto decir que el destierro o el desplazamiento comenzó con la aparición del paramilitarismo o por el incremento de la guerra o por la actividad de la guerrilla. En realidad, la ocupación del territorio nacional fue un desplazamiento constante, un desplazamiento de indígenas, luego un desplazamiento de campesinos que se traduce en el histórico problema de la mala distribución de la tierra. En efecto, la distribución de la propiedad de la tierra constituye una de las causas estructurales más importantes del conflicto armado colombiano, así como uno de los factores que más ha contribuido a su permanencia y agudización. A su vez, el conflicto armado y el desplazamiento forzado han agravado la concentración de la propiedad agraria, pues la apropiación de la tierra ha constituido un objeto fundamental de todos los actores armados legales e ilegales, quienes ven en su control no solo ventajas militares, sino también el mecanismo para la legalización de sus activos, financiación de sus guerras y una fuente crucial de poder económico y político.
El fenómeno de la contrarreforma agraria, que ha tenido lugar en las últimas décadas del conflicto armado, no solo es problemático por haber acentuado marcadamente la concentración de la propiedad rural en manos de unos pocos, sino porque lo ha hecho en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad. La pérdida del territorio por parte de comunidades campesinas se relaciona con los fenómenos denominados relatifundización regresiva, contrarreforma agraria o colonización armada, Mondragón 2000, inscritos dentro de la crisis rural, debido a la ampliación de la frontera agraria representada en un proceso de recomposición violenta de la tierra que subyace el conflicto armado y que genera expulsión y exclusión masiva de población rural, un daño de grave envergadura que rompe la relación del campesino con la tierra, sea a través de la combinación de reglas del mercado, la violencia o mediante la instrumentalización de entidades públicas y privadas, se transforma la relación de tenencia derivada en la pérdida de propiedad de comunidades campesinas. El desplazamiento es tanto un problema individual, porque cada persona vive y enfrenta una dura realidad de haber sido forzada a abandonar su tierra, su hogar, sus redes sociales, viendo amenazada su propia identidad, pero al mismo tiempo es un problema social que afecta tanto a territorios impactados por la violencia como a los territorios receptores, generando relaciones de tensión, las cuales son descritas a través de narrativas de las víctimas, y es a partir de esos testimonios donde la reconstrucción de la memoria histórica se debate entre el reconocimiento y el derecho a recordar, pero también a olvidar, o por lo menos a seleccionar lo que se recuerda, según Paul Ricoeur. Hasta en los momentos más individuales y privados de las personas, sus recuerdos están mediados por el plano colectivo. Señala además Paul Ricoeur que los recuerdos personales están inmersos en narrativas colectivas que a menudo están reforzados en rituales y conmemoraciones grupales. Como estos, en realidad, toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo. Lo que no encuentra lugar o sentido en ese cuadro es material para el olvido. Poder rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la identidad. El desplazamiento forzado fractura, genera cambios en la estructura, en el tejido social y productivo, fragmenta el territorio, cambia los conceptos de ruralidad y ciudadanía, atomiza las comunidades y crea un nuevo tipo de individuos que luchan por sobrevivir, sin ser excluidos en gran parte por los proyectos de nación. Así emergen nuevos modos de desarrollo a pequeña escala en espacios destinados a la construcción de vivienda, que se han convertido con el paso del tiempo en territorios apropiados ilegalmente, barrios habitados en la mayoría de los casos por personas víctimas de desplazamiento forzado que llegan a la ciudad masivamente o en grupos familiares o de manera individual y que han establecido un hábitat creando filiaciones y desarrollando una nueva identidad alrededor de las laderas de Medellín, como es este caso de estudio. Allí, comunidades organizadas o no, se apartan de las prácticas tradicionales de padrinazgo, aún presentes en algunos de los municipios antioqueños, y comienzan la lucha por la educación popular, la soberanía alimentaria, la economía solidaria y su sustentabilidad. Muchas personas asentadas en las laderas de la ciudad de Medellín se han vuelto hábiles en el uso de mecanismos de participación ciudadana como tutelas, derechos de petición, pero también han aprendido a trabajar en grupo a causa de sus carencias para sumar en capital social y reconocer en las acciones conjuntas, como las marchas, las acciones colectivas convencionales y no convencionales, una práctica para lograr ser tenidos en cuenta y en cierta medida ser escuchados por la administración municipal. Les voy a presentar a continuación algunos de los patrones de violencia que ocasionaron el desplazamiento masivo de comunidades campesinas en Antioquia. Primero, la exigencia de los actores armados para que la población esté alineada en algún bando, y para ello recurrieron a ejecutar campesinos en las veredas, ejecuciones que se daban por estigmatización de uno u otro grupo armado. Segundo, también se cuenta con el patrón de amenazas y asesinatos a mujeres, adolescentes que tenían algún tipo de relación con hombres de las Fuerzas Armadas o policías. Tercero, la legalización de cadáveres, comillas, o falsos positivos
perpetrados por la fuerza pública, que buscaban mostrar resultados y eficacia en la zona y que, según confesiones recientes, algunos soldados lo hacían a cambio de ascensos o periodos de vacaciones. Cuarto, el desplazamiento generado por grupos armados buscó el abandono de las tierras para el control económico y social, recorriendo en ocasiones a perpetrar muertes selectivas antecedidas de actos de tortura, que en muchos de los casos se hicieron públicamente para generar, comillas, conciencia y terror en la población. La desaparición forzada, el secuestro, la siembra de minas antipersonales, la violencia sexual, las masacres, las tomas armadas, los retenes realizados por el ejército y por los grupos armados legales e ilegales, los cuales realizaban el control de ingresos de alimentos a los diferentes municipios, los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros que se realizaban sin tener en cuenta la población civil, representan otras formas y patrones de violencia ejercidos por los diferentes grupos armados en el departamento de Antioquia y que posteriormente se replicaron en el resto del país. Si bien se hace referencia a la pérdida de propiedades y de tierra, desde la perspectiva territorial, la propiedad también puede ser asimilada a la idea de sitio o de lugar. En este orden de idea, los sitios, entendidos como espacios vividos y apropiados mediante la construcción de relaciones sociales de diverso orden, posibilitan que los individuos se apropien del espacio y lo representen simbólicamente. El desplazamiento forzado afecta simultáneamente a poblaciones con similares características sociales y culturales, alterando las relaciones de vecinazgo. Por ello, formas de ordenamiento espacial propias del campesinado antioqueño, caracterizadas por una pequeña propiedad, la producción del autoconsumo, la absorción de fuerza de trabajo familiar y el mercado interno, derivan transformaciones radicales que implican potencialmente la redefinición de identidades, significados y patrones de relación social y cultural. Testimonio, abro comillas. Inicialmente comenzamos con una huerta pequeña en un terreno que nos prestó una vecina, pero los actores armados nos lo destruyeron todo. Luego empezamos de cero en otro sector, el cual conseguimos en un comodato. Así preparamos el terreno y comenzamos la siembra. Un año después hemos crecido en variedad de cultivos. La huerta nos proporciona productos para el consumo diario y también para la venta. Las personas que conformamos este proyecto somos todas desplazadas de diferentes municipios de Antioquia y tenemos una compañera que llegó del Chocó. Como todos veníamos del campo, ya sabíamos sembrar y abonar. Todos nuestros abonos son orgánicos, los hacemos nosotros mismos y en las labores de la huerta pasamos varias horas del día. Nos encanta revolcar la tierra. Testimonio de un hombre mayor de edad en una huerta de la ciudad de Medellín que se llama Desenterradora de Sueños, 2014. Ahora continuaré con la problemática de qué pasa cuando estas personas llegan a Medellín, cómo lo recibe la ciudad, cómo ellos se ubican estratégicamente en algunas de las laderas altas. En el video veíamos que se desarrolla en un sitio que es la comuna nororiental, los barrios de Santa Cruz, La Honda y Bello Oriente. La ciudad de Medellín no ha sido ajena al conflicto y a los fenómenos de desplazamiento forzado. Es considerada como una de las ciudades receptoras de población desplazada en Colombia y al mismo tiempo una de las ciudades en las que se reconocen dinámicas de expulsión intraurbana de la población, lo anterior como consecuencia del conflicto armado que se vivió y se vive actualmente. La violencia que cohabita en Medellín se siente con más fuerza en los barrios periféricos, constituyéndose en el espacio por donde se debe llegar a cabo todo tipo de acciones violentas contra los habitantes. Por ello, gran parte de la población desplazada proveniente de diferentes municipios del departamento u otras regiones del país termina revictimizada en estos lugares, por ser espacios donde ellos reviven estados generalizados de miedo, por ser la presencia de los actores armados y por la estigmatización de diversos sectores sociales que han silenciado sus historias ante la mirada impune del Estado. En Medellín, como ciudad receptora, se han identificado percepciones problemáticas sobre la población desplazada, que van desde la mirada del desplazado como una carga o un invasor, alguien que viene a competir con unos recursos que ya son escasos. Con conflictos y pugnas por la lucha territorial, se evidencian picos altos de violencia que se agudizan en una comuna u otra.
generando desconfianza, silencio, terror, miedo a la denuncia, a reunirse, a expresar sus necesidades, su cultura y su espiritualidad. Se revela la inexistencia de la noción de ciudadano dentro de los campesinos, lo que los coloca en una situación de subordinación y desconfianza, no solo frente a la población receptora, sino también frente a las entidades a las cuales deben acudir a solicitar una ayuda. Con un Estado lento en la atención a la protección de los derechos básicos, como lo pone de relieve el tardío reconocimiento oficial del desplazamiento forzado intraurbano. Muchas familias y personas deben generar estrategias de sobrevivencia al verse acosados por grupos criminales emergentes que se asimilan a bandas, combos o las denominadas BACRIM. Estas agrupaciones emplean el desplazamiento forzado intraurbano como una de las estrategias para el dominio del territorio y para el control social y político de la población, afectando particularmente zonas de ladera, donde se concentra la mayoría de los desplazados en Medellín. Por lo anterior, muchas personas esperan en forma implícita del silencio interno que produce el rechazo y la desprotección urbana. Las personas víctimas, al verse obligadas a dejar su territorio como forma de proteger su vida y la de sus familias, renuncian a una serie de condiciones desde la que habían constituido un proyecto de vida personal, familiar y comunitario. Los sufrimientos vividos, las vidas perdidas y los proyectos de vida truncados los lleva a afrontar condiciones generalmente difíciles que ocasionan la ruptura con su propia identidad, despojados de vinculaciones importantes a un territorio, a un lugar propio y a su cultura. La llegada de miles de familias del campo hacia la ciudad genera grandes impactos para Medellín como municipio receptor, pero el riesgo mayor lo asume la población víctima frente a una cultura dominante que se impone y se niega a reconocer la diferencia. Muchas víctimas de desplazamiento forzado no consiguen hacerse rápidamente a un albergue. No cuentan con redes de apoyo que les pueda ofrecer un hospedaje temporal y se ven en la obligación de caminar sin rumbo por las agitadas calles durante varios días mientras reúnen a base de generosidad lo que les cuesta una pieza. Reciben la indiferencia de la gente, una indiferencia que se suma a la de algunos funcionarios estatales que pasado un tiempo les van a pedir que llenen un formulario y les entreguen unos debidos documentos de identidad y además los cuales se quedaron por el afán de salir huyendo. Muchos de ellos llegan indocumentados a la ciudad, sin que haya podido contar ni siquiera qué fue lo que les sucedió. O sea, ellos se acercan a las personas víctimas, reconocen los centros de atención a víctimas que se denominan CAP, lo reconocen como las UAO. Entonces ellos lo primero que hacen es llegar a la UAO. Y lo primero que les van a decir en la UAO es presenten sus documentos de identificación. Muchos de ellos llegan con lo que tienen puesto. Entonces tienen que empezar primero por tramitar ante la registraduría nuevamente la obtención de su cédula y de los documentos de su grupo familiar. Bueno, desplazamiento intraurbano. De manera particular en Medellín se han dado condiciones para hacer la guerra y esta se ha asentado en todas las formas posibles. Varios periodos de violencia continuada han producido una transformación en la cultura que hace que la guerra se repita una y otra vez con nuevos actores y nuevas luchas. Este fenómeno se le ha llamado el péndulo de la violencia, comillas. Es constante ir y venir del péndulo de la violencia en Medellín, se da en una nueva recomposición de la delincuencia, como lógica del trasegar de las décadas anteriores, hacia formas más estructuradas y cada vez más complejas. Alfonso Izasti Rodríguez, 2010. En los últimos años, la presencia del fenómeno del desplazamiento forzado que se ha inquistado por décadas en las zonas urbanas de Colombia y particularmente en Medellín, en comunas como la 13, San Javier, la 8, Villahermosa y la Comuna 1 Popular, han permitido que se vayan ocupando zonas de riesgo natural en condiciones de marginalidad y exclusión social en periferias y contiguo a quebradas. Veíamos en el video que ellos siempre tratan de ubicarse frente a un nacimiento de agua para poder obtener pues, este recurso que es vital. El desplazamiento forzado intraurbano es una de esas violencias que suelen permanecer invisibles, bien sea porque ocurre mediante agresiones selectivas en las que el temor a los actores armados lleva a las víctimas a guardar silencio, o porque aumenta o disminuye de acuerdo con los ciclos de violencia y reacomodamiento de las estructuras ilegales. Este flagelo pareciera tener un carácter cíclico
que persiste debido a la prolongación del conflicto urbano y que en ocasiones no guarda relación con los informes publicados por parte de la fuerza pública a los avances de seguridad o por lo panfleteado en los pactos entre estructuras criminales. En Medellín ha surgido como una especie de mito urbano que habla sobre el pacto del fusil, que muchas veces se cree que ciertos ciclos de silencio o de paz o de reducción de índice de homicidios tiene que ver con las acciones de la policía, pero hay otra teoría que dice que tiene que ver con los pactos entre estructuras criminales. Apreciaciones finales. Aunque se viene presentando un auge de trabajos e informes concernientes a las modalidades de expresión de la memoria, no es suficiente la toma de conciencia, sino que es necesario la reparación. Las víctimas de todos los delitos y todas las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario tienen derecho a la reparación integral. La legislación colombiana recoge 5 medidas. Las vamos a recordar rápidamente, que es la indemnización, la rehabilitación, la restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición, todas consagradas en la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas. El problema no cesa, debido principalmente a los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, otros hechos victimizantes como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, las agresiones y amenazas a los defensores de derechos humanos son factores determinantes para que continúe ocurriendo el desplazamiento forzado, tanto de personas del campo a la ciudad como desplazamientos intraurbanos. Luego de 10 años de emitida la sentencia, ya van 12 años, T025 del 2014, fallada por la Corte Constitucional, se declaró el estado de cosas inconstitucional, dada la delicada situación de violación sistemática a los derechos humanos de la población desplazada, y se estipuló medidas para mitigar este fenómeno. Es evidente que las personas afectadas por este hecho viven en constante tensión, que los conduce a relacionarse con los demás a partir de la desconfianza y hacia sus vecinos, hacia la comunidad y hacia el Estado. Para esto es importante reflexionar sobre cuáles son los daños en la cultura que han afectado la escala de valores de la población desplazada, abordando tanto los daños individuales como colectivos, que son aquellos ocasionados a comunidades y redes sociales. Bueno, ya voy a terminar. El fortalecimiento de las identidades culturales individuales y colectivas se convierten en uso político importante para las víctimas, pues demuestra que aunque los grupos armados tienen dominio en muchos de los territorios de la ciudad de Medellín, estos no logran eliminar de raíz procesos de organización social, resistencia, acción colectiva por parte de la población víctima. Los ejercicios de memoria individual y colectiva destacan la importancia de construir nuevas narrativas del conflicto como instrumento de justicia, reparación, además de generar conciencia sobre el conflicto y en este caso sobre el desplazamiento, de tal forma que el miedo no sea un obstáculo para la reparación, la identificación de los responsables y ante todo la construcción de nuevos proyectos de vida, algunos en aras de la construcción colectiva de memoria y otros en clave de retorno a sus lugares de origen, siempre y cuando el Estado garantice las debidas condiciones de estabilidad y seguridad para que las poblaciones puedan retornar. Y me voy a permitir una última reflexión, y es que siempre existe la dualidad para las personas víctimas de desplazamiento forzado entre si retornar o no retornar, entre si dar el paso o no dar el paso. Y yo pienso que esto es un derecho que cada persona ejerce libremente, y muchas de ellas no desean retornar porque ya tienen un nuevo proyecto de vida en la ciudad de Medellín y en muchas de las ciudades de Colombia. Entonces no siempre la mejor solución es que estas personas retornen a sus lugares de origen, ¿sí? Porque de hecho cuando ellas llegan y se instalan en una nueva ciudad también vienen consigo todos sus conocimientos, y ese compartir de saberes hace que se enriquezcan también las ciudades receptoras, en este caso Medellín. Muchísimas gracias.